Este es el primer vídeo que vamos a dedicar a la histología animal, es decir, al estudio de tejidos de naturaleza animal, intentando analizar los componentes más importantes, los tipos celulares más importantes y sobre todo cómo distinguir unos tejidos de otros. Vamos a intentar centrarnos en esto, en cómo distinguir unos tejidos de otros. En la primera fotografía que tenemos vemos dos partes muy diferenciadas. Esta parte inferior, en la cual vemos núcleos muy separados unos de otros, con mucho material difuso por el medio, sin que se aprecie separación o membranas claras en las células, es decir, sin que diferenciemos claramente ninguna forma clara. Es todo un tejido pues muy difuso, mientras que por la parte de aquí encontramos un tejido que está formado por células muy apiladas, células pegadas unas a otras sin dejar prácticamente espacios entre ellas. Eso sí, en esta zona superior parece que los núcleos empiezan a escasear. Ahora explicaremos un poco por qué. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos claramente dos tejidos. En la parte superior, si hablamos de células pegadas unas a otras, sobre todo se ve aquí en la parte inferior. Células pegadas unas a otras, sin espacios entre ellas. Estamos hablando obviamente de un tejido epitelial. Es decir, en la parte superior tenemos un epitelio. ¿Y qué tipo de epitelio es? Pues tenemos que fijarnos siempre en las zonas más alejadas de la base del epitelio, porque este epitelio tiene muchas capas. Es decir, aquí podemos encontrar, como se puede ver, un montón de capas de células superpuestas. ¿Qué células debemos de mirar? Las de la parte superior. ¿Y cómo son las células de la parte superior? Fijamos en esta. Fijamos esta concretamente. Es una célula totalmente aplanada. Sí, las células de abajo son cuadraditas, pero las células de la parte superior tienden a aplanarse cuando el tejido epitelial tiene diferente forma en la base y en la parte superior, pues tenemos que mirar la parte superior. Por eso decimos que este es un epitelio plano, estratificado. También se le llama a veces escamoso en vez de plano. La parte inferior, en cambio, no es tejido epitelial. La parte inferior, las células no están pegadas unas a otras. Tenemos una célula por aquí, otra por acá, otra por acá. Se ve una estructura vagamente fibrilar, aquí se percibe más. Esta estructura fibrilar se debe a que en esta zona serán muy abundantes las fibras de colágeno, ya que esta parte que tenemos de aquí es lo que se suele denominar tejido conjuntivo. En esta parte del tejido conjuntivo no podemos diferenciar claramente tipos celulares distintos. Nos tenemos que conformar con decir que es tejido conjuntivo laxo. ¿Por qué es tejido conjuntivo laxo? Pues porque la cantidad de fibras que vemos en esta zona no es lo suficientemente abundante como para decir que hay una densidad muy grande de fibras. No es un tendón ni nada por el estilo. Esta estructura de un tejido epitelial flanqueado en su parte inferior por un tejido conjuntivo es muy habitual en los tejidos animales. El tejido epitelial carece de vasos sanguíneos y de nervios y suelen utilizar el tejido conjuntivo que tiene justo por debajo. Recordemos que hay una separación entre el tejido epitelial y el conjuntivo, que es la lámina basal, pero en esta preparación pues no se aprecia con claridad. En esta segunda fotografía vemos una estructura totalmente diferente. En esta llama la atención que estamos hablando de una estructura formada por círculos concéntricos. Aquí tenemos una estructura circular con círculos concéntricos uno alrededor de otro. Aquí otra estructura circular con círculos concéntricos uno alrededor de otro. Bien, es muy característico. Esto no nos puede dar lugar a dudas nunca. Cuando tenemos un tejido formado por estructuras circulares concéntricas, es decir, como una especie de cilindros superpuestos unos alrededor de otros, tenemos que tener muy claro que se trata de tejido óseo. Recordemos que el canal central del hueso compacto, que es de lo que estamos hablando, el canal central se llama conducto de Havers.
por el conducto de Havers viajan los vasos sanguíneos y los nervios. De hecho, esto que vemos aquí posiblemente sea una célula endotelial, es decir, una célula que forma parte del vaso sanguíneo, de un capilar sanguíneo dentro del hueso compacto. Recordemos que hay dos tipos de hueso, el compacto y el esponjoso. El esponjoso es el interior del hueso y el compacto el exterior, el hueso más duro. Bien, pues esto es hueso compacto. Por aquí, por el interior, viajan los vasos sanguíneos y los nervios. Cada puntito de estos que vemos aquí es una célula. Aquí tenemos una, otra. Cada uno de estos puntos es una célula encargada de fabricar y mantener en buen estado la matriz del tejido óseo. Recordemos que la matriz del tejido óseo está formada fundamentalmente por sales de calcio. Bien, estas células que fabrican y mantienen en buen estado la matriz extracelular se llaman osteocitos, es decir, ahí tenemos osteocitos que se encuentran situados en unos huecos de la matriz que se denominan lagunas. Recordemos que cada una de las partes cilíndricas que encontramos en el tejido óseo se llaman osteonas o sistemas de Havers. Osteonas o sistema de Havers. Insisto en que es un tipo de tejido bastante fácil de diferenciar y bastante difícil de confundir. Aquí el autocorrector me ha jugado una mala pasada y me ha cambiado Havers por Haggers. Lo que dijo y continúo. Bien. Aquí, ¿qué vemos? Pues esta micrografía, si no se tiene un poco de experiencia, es un poco más difícil de interpretar. Bien, pues esto que vemos aquí, es nada más y nada menos que una osteona muy ampliada. Una osteona vista a muchos más aumentos, pues posiblemente a algo más de 1000 aumentos. Cada uno de estos huecos que vemos aquí es una laguna en su interior. Pues habría una célula encargada de fabricar y mantener la matriz extracelular, es decir, en el interior habría lo que denominamos un osteocito. Sencillamente, quizás lo que más llama la atención, lo que más nos tiene que hacer ver es esto de aquí, la forma de araña que tienen las lagunas y las comunicaciones que vemos entre diferentes lagunas. Esto se debe a que los osteocitos están comunicados unos con otros mediante prolongaciones. ¿Y cuál es el sentido de esto? Pues bueno, tenemos que pensar que en la matriz extracelular del tejido óseo está calcificada, es muy dura y prácticamente no deja pasar nutrientes. Los nutrientes vienen por aquí. Este de aquí es el conducto de Havers. Este de aquí es el conducto de Havers. Se aprecia ahí ligeramente, aunque lógicamente no se ve entero porque está cortado. Los nutrientes llegan por el conducto de Havers y, claro, tienen que distribuirse a lo largo de todo el hueso, porque el hueso está formado por células vivas. Bien, pues los nutrientes llegan, pasan a los osteocitos de la primera fila, que mediante estas prolongaciones van pasando nutrientes a los osteocitos de capas o de secciones más alejadas del conducto. En esta micrografía vemos varias cosas interesantes. Al igual que pasaba en la primera micrografía, vemos que hay dos partes muy diferenciadas. Por una parte tenemos esto de aquí, que es un tejido con unas características determinadas, y por otra tenemos esto de aquí, que es un tejido absolutamente diferente al primero que hemos visto. Y estamos en la misma situación que al principio. Es decir,
Aquí tenemos células pegadas unas a otras, sin dejar prácticamente espacios por el medio. Se pueden intuir los núcleos, aunque no se ven con especial claridad. Cuando tenemos las células así adheridas unas a otras, sabemos que se trata, sin lugar a dudas, de un epitelio. Esto es un tejido epitelial. Como podemos ver, las células aquí no son planas, son una sola capa de células muy alargada. Bien, cuando tenemos una capa de células muy alargada, podemos decir, sin lugar a dudas, que se trata de un epitelio cilíndrico o columnar y simple, dado que solamente tiene una capa de células. Epitelio cilíndrico simple. Bien, como nos sucedía anteriormente, justo por debajo del epitelio cilíndrico simple encontramos un tejido pues de naturaleza totalmente diferente, con células desperdigadas, con material fibrilar por el medio. Al igual que sucedía antes, no podemos distinguir tipos celulares concretos, aunque podemos decir sin lugar a dudas que esto se trata de tejido conjuntivo. Como comentábamos, los tejidos conjuntivos se encuentran en muchas ocasiones justo por debajo del epitelio. El epitelio es un tejido avascular, no tiene vasos sanguíneos. Entonces alguien lo tiene que nutrir. ¿Quién se encarga de nutrirlo? El tejido conjuntivo de debajo. De hecho, aquí podemos apreciar claramente, o por lo menos si alguien con un poco de experiencia puede ver, que esto de aquí es un vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos pues van a ser los encargados de nutrir al tejido conjuntivo de aquí debajo, que además el tejido conjuntivo va a enviar los nutrientes al epitelio, que se encuentra justo por encima. En el epitelio hay dos estructuras que tendríamos que analizar. La primera es esto de aquí, que también encontramos aquí y aquí. Esto son células caliciformes. ¿Qué son las células caliciformes? Las células caliciformes son células en forma de cáliz. Que se encargan de fabricar sustancias y liberarlas al interior del tubo, porque esto normalmente es un tubo. De hecho, esto pues posiblemente sea un corte de intestino. Bien, si echan las sustancias aquí, podemos decir entonces que estas células son células glandulares, dado que son células glandulares individuales. Podemos decir que es una glándula unicelular, porque está formada por un solo tipo de células. Podemos decir que es una glándula exocrina, ya que no parece que esté segregando a la sangre, sino más bien está segregando al interior de un tubo, que más que probablemente dé lugar al exterior. También podemos ver que la parte superior del epitelio tiene una zona engrosada, se ve aquí y se ve aquí. Esta zona engrosada se debe a algo que no se puede apreciar claramente con el microscopio óptico, pero que aparecería con mucha claridad si viésemos el microscopio electrónico. Son microvellosidades. ¿Qué son las microvellosidades? Las microvellosidades son dobleces entrantes y salientes de la membrana apical de las células epiteliales, cuya función es hacer que aumente la superficie. La presencia de estas microvellosidades es la que me hace pensar que este epitelio posiblemente corresponda al epitelio del intestino delgado, ya que las microvellosidades provocan que aumente mucho la superficie para así absorber más sustancias.